endometrio, ¿no? Entonces, se ponían en contacto ambas superficies y esto ya en el 7º día, ¿no? Tenemos acá lo mismo, esto fue lo que vimos ya y por ahí nos quedamos, ¿no? Acá están las microvellosidades del macizo celular externo y acá están los pinópodos del endometrio, ¿no? Hacen el contacto, la adhesión de ambas superficies, ¿ya? Acá está. Y ya dijimos también que había una ventana de implantación o de máxima receptividad endometrial, ¿no? Era considerando los días del ciclo menstrual, que pueden durar 24, 28 a 30 días, ¿no? Ese periodo de máxima receptividad estaba en el día 20 a 24 del ciclo, ¿no? 20 a 24 del ciclo, ¿ya? Y acá tenemos, bueno, ya los diferentes eventos, ¿no? Ya ingresó a la cavidad uterina. Acá tenemos el blastocisto visto externamente, y esto sería pues el macizo celular externo, ¿no? O trofoblasto, que sería esto de acá, ¿no? Por dentro se forma una cavidad que es el blastocele, ¿sí? Y al formarse esa cavidad desplaza las células internas hacia uno de los polos para formar el macizo celular interno o embrioblasto, ¿no? Este es el polo embrionario y el lado opuesto es el polo abenbrionario o vegetativo, ¿no? Acá tenemos ya pues la aposición, o sea, la orientación del polo embrionario, ¿no? Hacia la superficie del endometrio, ¿sí? Y bueno, acá ya más que adhesión, ya es la fase de penetración, ¿no? La fase de penetración del blastocisto. Como recuerdan ustedes, cuando hicimos endometrio, ¿no? Se implanta sobre todo en la capa compacta del endometrio, ¿no? En esta parte, la capa compacta. Luego viene la capa esponjosa y más profundidad de la capa basal, ¿no? La capa basal. Acá ya está penetrando más, ¿no? Y en esta última vemos ya pues que ha penetrado completamente ya, ¿no? Esto ya ocurre pues en la segunda semana, que es lo que vamos a ver a continuación. Segunda semana del desarrollo, y acá tenemos todos los eventos que ocurren entre los días 8 y 14 del desarrollo, ¿no? Ya le dije, es la etapa del embrión bilaminar. Se le dice también a esta semana la semana en la cual aparecen dos estructuras, ¿no? Las dos estructuras, acá la semana de los pares, por eso se le llama también a esta semana, ¿ya? A la segunda semana, semana de los pares. ¿Por qué se le dice semana de los pares? Porque el trofoblasto, o macizo celular externo inicialmente, se diferencia en dos capas, el citotrofoblasto y el sincicio trofoblasto, un par, ¿no? Otro par es que el macizo celular interno o embrioblasto, también en esta semana, se diferencia en dos capas, ¿no? El epiblasto y el hipoblasto. Segundo par. Tercer par, también se forman dos cavidades, ¿no? La cavidad amniótica por encima del epiblasto y la cavidad exocelómica, que es el saco vitelino primitivo, ¿no? Por debajo del hipoblasto, ¿no? Entonces tenemos ya la semana de los pares, por eso, ¿no? Citotrofoblasto, sincicio trofoblasto, epiblasto, hipoblasto, cavidad amniótica, cavidad exocelómica, ¿no? Adicionalmente hay otro que vamos a ver también acá, ¿no? Aparece el mesodermo extraembrionario, no intraembrionario, porque el intraembrionario aparece en la tercera semana, ¿no? Aparece el mesodermo extraembrionario, que se divide también en dos capas, una capa externa somática y una capa interna visceral, ¿no? La capa
externa va a pegarse al citotrofoblasto y la capa visceral se va a pegar al saco viscerino, ¿no? Al saco viscerino, ¿ya? Y bueno, vamos a ver que se van formando otras estructuras que ya vamos a verlo a medida que vamos desarrollando las partes, ¿no? Se forma el celoma extraembrionario. El celoma extraembrionario, cuando este mesodermo extraembrionario se divide en dos capas, en el centro, entre este somático y visceral, hay un espacio. Ese espacio se llama el celoma extraembrionario, que después se va a convertir en la cavidad coriónica y después ¿no? Va a dar lugar al corio. Vamos a verlo también. Se forma inicialmente la cavidad exocelómica, que es el saco vitelino primitivo, y luego se convierte en el saco vitelino definitivo, ¿no? Se forma el pedículo de fijación, que va a ser luego ya el cordón umbilical. Se van a formar las lagunas trofoblásticas, ¿no? Que se hacen, ponen en contacto con los vasos sanguíneos maternos del endometrio, que se llaman los sinusoides maternos, y al establecerse este contacto de las lagunas trofoblásticas con los sinusoides maternos, se establece ya la circulación útero-placentaria, porque los sinusoides maternos tienen sangre materna, ¿no? Y esta sangre materna ingresa a las lagunas trofoblásticas y eso significa el inicio de la circulación útero-placentaria, ¿no? Se van a formar las vellosidades coriales también, que son parte pues, de la placenta, ¿no? En el endometrio va a haber cambios, modificaciones, debido sobre todo al estímulo de la progesterona, que ya ustedes saben, ¿no? Y se produce una transformación del estroma, sobre todo endometrial, ¿no? Se dice la desidualización del endometrio, y se convierte ese endometrio en decidua, ¿no? Y hay tres tipos de decidua, que es el endometrio que se ha modificado en el embarazo, ¿no? Hay la decidua basal, la decidua capsular y la decidua parietal. Y termina pues el día 14 prácticamente, ya el blastocisto se ha implantado completamente en la capa compacta, ¿no? Y por donde ingresó, ¿no? Se cicatriza y se renueva el epitelio endometrial, ¿sí? Y queda ya dentro el blastocisto. Entonces, acá vemos, comenzamos el día 8 ya de la segunda semana del desarrollo, que dijimos la semana de los pares, ¿no? Y acá está, ven ustedes, este es el blastocisto que ingresa pues por el polo, orientado por el polo embrionario, ¿no? Y el macizo celular externo, o trofoblasto, se diferencia en dos capas, dijimos. El citotrofoblasto en la parte interna y el sincisiotrofoblasto en la parte externa, ¿no? En la parte externa. Este citotrofoblasto está formado por células planas con gran capacidad mitótica, ¿no? Y a partir de este cito se va a formar el sincisiotrofoblasto, ¿no? Y este sincisiotrofoblasto, que no tiene unos bordes bien delimitados, parecen multinucleados, ¿no? Pero este sincisiotrofoblasto tiene dos particularidades. Tiene capacidad invasiva, gracias al sincisiotrofoblasto, que se produce la penetración del blastocisto en el endometrio, ¿no? Y también este sincisiotrofoblasto tiene una gran capacidad hormonal, produce una serie de hormonas. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de placenta, ¿no? Una de las primeras hormonas que produce el sincisiotrofoblasto es la HCG, ¿no? La gonadotropina coriónica humana, ¿ya? Entonces, acá, en el sincisiotrofoblasto donde se produce, ¿ya? Entonces, acá también vemos que el macizo celular interno o embrioblasto se ha diferenciado en dos capas, ¿no? Uno, una capa en la parte superior, formado por células cúbicas, digo por células cilíndricas, células altas,
Y en la parte inferior tenemos otra capa formada por células cúbicas, estas de acá, que es el hipoblasto. Tenemos el epiblasto y el hipoblasto, ¿no? Entonces tenemos el par de diferenciación del trofoblasto, el par de diferenciación del embrioblasto, y las dos cavidades que mencionamos es que por encima del epiblasto, ¿no? Acá está, se forma una cavidad que se llama la cavidad amniótica, ¿no? Esa cavidad amniótica se va a llenar pues de líquido amniótico, y en esa cavidad es donde va a estar inmerso el embrión, en esta cavidad amniótica que va a ir creciendo y creciendo, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos la cavidad amniótica, y en la parte inferior, en contacto con el hipoblasto, tenemos esta otra cavidad que correspondía pues al blastocele, ¿no? Ese es el blastocele, ¿ya? Cuando este blastocele se cubre de una capa de células originadas del hipoblasto, que se llama la membrana exocelómica, ¿no? La membrana exocelómica del blastocele ya recibe el nombre pues, de la cavidad exocelómica, ¿no? Con esa membrana que lo rodea, que es la membrana de Heuser, se llama también, ¿no? ¿Ya? Originado a partir del hipoblasto, ¿ya? Entonces primero tenemos blastocele, se cubre de esta membrana exocelómica de Heuser, y ahora se llama ya la cavidad exocelómica, ¿no? Y la cavidad amniótica también se cubre de una capa de células originadas del epiblasto, llamados amnioblastos, ¿no? Esos amnioblastos forman una capa, ¿ya? Que se va a llamar pues el amnios, la capa amniótica, ¿ya? La capa amniótica, acá, ¿no? Entonces, esta cavidad amniótica va a crecer, se va a llenar de líquido, va a contener acá el embrión, ¿no? En cambio, este blastocele que se convirtió en la cavidad exocelómica y que después va a ser el saco vitelino, este saco vitelino después prácticamente desaparece, ¿no? Prácticamente desaparece, ¿ya? Entonces tenemos acá, igual, ven ustedes, ¿no? El macizo celular externo trofoblasto, el macizo celular interno que ya se diferenció en las dos capas, el epiblasto azul y el hipoblasto en amarillo. Vean ustedes, del hipoblasto está saliendo esta capa que va a envolver a todo este blastocele para convertirse en la cavidad exocelómica, y del epiblasto también salen estas células que van a rodear a toda la cavidad amniótica con células que se llaman amnioblastos, y va a formar la capa amniótica, ¿no? La capa amniótica que cubre pues el amnios, que rodea al amnios, y acá es donde se va a llenar de líquido amniótico, ¿sí? Igual vean acá, ya prácticamente se cubrió todo de esa amnios, ¿ya está? Y acá tenemos la membrana exocelómica, ¿no? Este es el saco vitelino, la cavidad exocelómica o saco vitelino primario o primitivo, ¿no? Después ya se convierte en el saco vitelino secundario o definitivo, ¿no? Muy bien, acá seguimos avanzando. Vean ustedes cómo el blastocisto va ingresando más en el endometrio, ¿no? Acá ya este es el epiblasto, la cavidad amniótica, ¿no? El hipoblasto, acá la cavidad exocelómica, ya con su membrana exocelómica de Heuser, y acá con su membrana amniótica, ¿sí? Y el trofoblasto, vean ustedes cómo el sincicio trofoblasto, ¿no? El sincicio trofoblasto está invadiendo el endometrio, ¿no? En la capa compacta, ¿ya? Estos son unos espacios que empiezan a aparecer en las células en la capa del sincicio trofoblasto, estos espacios, ¿no? Se llaman las lagunas trofoblásticas, ¿ya? Lagunas trofoblásticas.
Y estos rojos que ven acá, todo lo azul viene a ser pues el endometrio, ¿no? Los rojos son los vasos sanguíneos maternos, capilar endometrial dice ahí, ¿no? Entonces se les dice también los sinusoides maternos, ¿no? Sinusoides maternos, ¿ya? Estos son las glándulas endometriales, ¿ya? Glándulas endometriales. Entonces, posteriormente, debido a esta capacidad invasiva que tiene este sincicio trofoblasto, a medida que va invadiendo, va a hacer contacto con estos sinusoides maternos, ¿no? Con estos sinusoides maternos, ¿ya? Y estos sinusoides van a hacer contacto con estas lagunas trofoblásticas, ¿no? Se hace contacto y la sangre que hay acá en los sinusoides maternos van a llenar estas lagunas trofoblásticas, ¿ya? Estas lagunas se van a juntar para formar unos espacios un poco más amplios, que después, cuando hagamos placenta, van a ver que estos van a ser los espacios intervellosos de la placenta, ¿no? Los espacios intervellosos. La sangre materna ingresa a estos espacios intervellosos, ¿ya? Esa es la sangre que va a salir cuando ustedes traigan su placenta, ¿no? Cuando traigan su placenta y va a ver que sale sangre, esa sangre que sale es de estos espacios intervellosos, ¿no? Tienen una capacidad más o menos de albergar como entre 150 a 200 centímetros cúbicos de sangre materna en los espacios intervellosos que acá todavía están en formación, pues, ¿no? Estas son las lagunas trofoblásticas. Cuando se forman, se fusionan varias lagunas, se forman un espacio más grande, ¿no? Y se van formando también las vellosidades coriales. Entonces estos espacios están entre las vellosidades, por eso se llaman espacios intervellosos, ¿no? 9 a 10 días, ¿no? Estamos todavía en la segunda semana, en la fase de penetración. Vean ustedes cómo ha penetrado ya casi todo el blastocisto, ¿no? En amarillo viene a ser el sincicio trofoblasto, en rosadito, ¿no? Viene a ser el citotrofoblasto. Vean ustedes que este trofoblasto desarrolla más en el polo embrionario que está invadiendo, ¿no? En cambio, en el polo vegetativo o aembrionado, este trofoblasto no desarrolla mucho, ¿ya? No desarrolla mucho. Acá prácticamente no ha desarrollado, ¿no? Desarrolla algo, ¿ya? Pero después degenera. Lo que estuvo desarrollando acá, este sí desarrolla más para convertirse en la placenta, ¿no? En cambio, en este extremo de acá, el trofoblasto no se diferencia mucho, y más bien después degenera y se convierte en una membrana. Ya vamos a ver que se llama el corion, ¿no? Esto va a ser el corion liso y este es el corion frondoso o velloso porque prolifera bastante, ¿no? Bueno, entonces en esta fase de penetración a los 9-10 días dijimos que en el sincicio trofoblasto aparecen estos espacios que se llaman las lagunas trofoblásticas, y por eso esta etapa del desarrollo del trofoblasto se llama el periodo lacunar de las lagunas, pues no, de lagunas trofoblásticas, periodo lacunar de la formación del trofoblasto, ¿ya? A las lagunas. Normalmente, el blastocisto, ¿en qué parte del útero se implanta? Se implanta en el fondo, en la parte superior, ¿no? Arriba, fondo uterino, ¿ya? En la línea media. Supongan que este es el útero, no es el útero por supuesto, pero supongan que este es el útero, ¿ya? Entonces en el fondo uterino, en la línea media y en la cara posterior, que es lo habitual en relación a la implantación del blastocisto, ¿no? Fondo uterino, línea media, cara posterior. Puede ser pues también en la cara anterior, ¿no? Pero por frecuencia es así, ¿ya? Entonces el blastocisto está invadiendo el endometrio, ¿ya? La diferenciación del trofoblasto, ya lo hemos mencionado, citosincicio trofoblasto, y dijimos que una de las primeras hormonas que comienza a producir este sincicio trofoblasto es la gonadotrofina coriónica humana, ¿no? La gonadotrofina coriónica humana, que sirve para hacer el diagnóstico pues, de embarazo, ¿no? Precozmente, ¿no? Sea en la orina o en sangre, ¿ya? La gonadotrofina coriónica humana. Y también, creo que ya mencionamos anteriormente también cuando hablamos de ciclo endometrial, ciclo ovárico, ¿no? Esta gonadotrofina coriónica
que empieza a producirse más o menos a partir de los 9 a 10 días, ¿no? Va a actuar sobre el ovario, ¿no? En el cuerpo lúteo, ¿no? Para que este cuerpo lúteo siga activo, siga produciendo sus hormonas, sobre todo la progesterona, y mantenga el endometrio en buenas condiciones para que se pueda producir una buena implantación, ¿no? Entonces acá tenemos ya la gonadotropina coriónica, ¿ya? Y dijimos que debido también al estímulo hormonal de la progesterona, sobre todo, el endometrio, sobre todo la parte del estroma endometrial, ¿no? Se modifica, se dice se desidualiza, ¿no? Se produce la desidualización del estroma endometrial. ¿En qué consiste? Fundamentalmente en que las células que forman el estroma, ¿no? Se modifican, se agrandan, ¿no? Se agrandan, ¿ya? Y se constituyen las células teciduales, ¿no? Las células teciduales, ¿ya? Cuando se haga placenta corte histológico van a ver pues las células residuales van a ver ahí, ¿ya? Entonces, células residuales del estroma endometrial, ¿no? Inicialmente esta desidualización comienza en esta zona donde se está implantando el blastocisto, ¿no? Y esta parte de la decidua se llama la decidua basal, la decidua basal, ¿no? Que es el endometrio modificado que está en contacto con el tropoblasto que está invadiendo y donde se va a formar la placenta. Esta es la decidua basal, ¿no? El endometrio que envuelve al blastocisto es la decidua capsular, y el resto del endometrio, ¿no? Viene a ser la decidua parietal, ¿ya? Todo es endometrio, pero se ha modificado pues, por el estímulo hormonal, ¿ya? Ahora se llama decidua, ¿ya? Después que se produce el parto, el alumbramiento y pasa a la etapa del puerperio, el útero recobra nuevamente su morfología normal y el endometrio ya no va a ser decidua, pues ya va a ser otra vez endometrio, ¿no? Endometrio con sus capas, ¿ya? Pero durante el embarazo se llama decidua al endometrio. Acá vemos igual, ven ustedes, ya acá ingresó prácticamente todo el blastocisto, acá se está formando un coágulo de fibrina para cerrar, cicatrizar la parte del endometrio por donde ingresó, ¿no? Vean ustedes acá, tenemos acá el epiblasto, el lipoblasto, la cavidad amniótica, la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. En amarillo viene a ser la membrana de Heuser o membrana exocelómica, y por acá la membrana amniótica de la cavidad amniótica, ¿no? En verde claro es el citotropoblasto y en verde oscuro es el sincicio tropoblasto. Vean ustedes lo que dijimos, en el polo embrionario el tropoblasto desarrolla más, vean ustedes, bien grueso. En cambio en el polo opuesto, vegetativo al embrionario, no desarrolla mucho, ¿no? No desarrolla mucho. Es lo mismo, es el tropoblasto, pero en una parte, en un polo desarrolla más, porque acá se va a formar la placenta, en cambio en el otro polo no desarrolla, más bien degenera y se va a convertir en una membrana, que se llama el corio, ¿no? Posteriormente, el amnios se va a fusionar con el corio para formar la membrana corioamniótica, ¿no? Que es el saco donde se desarrolla pues, el embrión y el feto, ¿ya? Acá tenemos las lagunas, vean ustedes, las lagunas trofoplásticas, ¿no? Y estos son los vasos sanguíneos maternos, los sinusoides maternos del endometrio que también se está modificando, ¿no? No solamente se modifica el endometrio, ya saben ustedes, por las células residuales, ¿no? También se modifican las glándulas que son tortuosas, pendientes de serruchos, secretantes, ¿no? Que producen glucógeno, lípidos, ¿no? Por eso se llaman secretor, ¿ya? Y vean ustedes acá, cavidad amniótica, membrana amniótica, epiblasto, hipoblasto, membrana, acá está, ¿no? Exocelómica, el saco vitelino primitivo, ¿no? Y
Vean, este es el citotrofoblasto, ¿no? El citotrofoblasto, y por fuera está el sincicio trofoblasto que no se ve acá, pues, ¿no? No se ve acá. Y esto marrón oscuro que ven es que a partir del hipoblasto, ¿no? Es que se forma esta capa de células marrón oscuro que viene a ser el mesodermo extraembrionario. Extraembrionario se dice porque el embrión está desarrollándose acá, pues, ¿no? Este está fuera del embrión. Es el mesodermo extraembrionario, ¿no? ¿Ya? Inicialmente es una estructura continua, maciza, sólida, ven ustedes acá, mesodermo extraembrionario, que aparece en la segunda semana, ¿no? En la segunda semana, ¿ya? Acá también vemos lo mismo, ¿no? Lo mismo, ya no está en marrón, sino está en blanco. En blanco viene a ser el mesodermo extraembrionario, ¿ven? Acá, que está envolviendo, ¿no? Está envolviendo a toda la estructura, que es al embrión, que está en sus inicios, a la cavidad amniótica y a la cavidad exocelómica, lo envuelve todo, completamente, ¿ven? ¿No? Y luego, en una siguiente etapa, vean ustedes, así como en las lagunas, acá aparecen lagunas trofoblásticas, ¿no? Acá también en este mesodermo extraembrionario empiezan a aparecer unos espacios, ven ustedes, ¿no? ¿Ya? Esos espacios se van a juntar, ¿no? Y va a, se dice, delaminar a este mesodermo extraembrionario. Delaminar, o sea, le va a formar dos capas, ¿no? Una capa externa y una capa interna, ¿ya? Igualmente acá ven ustedes ya el sincicio trofoblasto, ha invadido el endometrio, y los sinusoides maternos empiezan a hacer ya contacto con las lagunas trofoblásticas, ¿no? Más o menos a partir del día 11, ¿no? Se inicia ya este contacto entre los sinusoides y las lagunas trofoblásticas, ¿ya? Día 12, ¿no? Comunicación entre las lagunas trofoblásticas, ahí también, las lagunas todas están acá, los sinusoides maternos y las lagunas trofoblásticas que se han fusionado, ¿ya? Y está ingresando ya la sangre materna, está llenando estas lagunas trofoblásticas, que van a ser los espacios intervellosos que les dije, ¿no? ¿Ya? Vean ustedes acá. Y cuando ingresa sangre en estos lagunas trofoblásticas, futuros espacios intervellosos, significa pues que ya hay contacto de la sangre materna con el embrión, prácticamente, donde se está formando la placenta, ¿no? Por eso se dice que inicia la circulación útero-placental, ¿no? Al establecerse el contacto entre sinusoide y lagunas trofoblásticas, ¿ya? Esto por un lado. En el trofoblasto, entonces, ¿qué vamos a observar? El contacto entre los sinusoides y las lagunas y el inicio ya de la circulación útero-placentaria, por un lado. Por otro lado, vean ustedes acá el mayor desarrollo, por supuesto, del trofoblasto en el polo embrionario y menor desarrollo del trofoblasto en el polo abembrionario, ¿no? Por otro lado, vean ustedes que esto de acá, esto es el sincicio y esto es el citotrofoblasto, ¿no? Entonces, más o menos ya a los 12, 13, 14 días, finalizando ya la segunda semana, el citotrofoblasto empieza a penetrar en el sincicio trofoblasto, ¿no? Empieza a penetrar en el sincicio trofoblasto, ¿ya? Ven ustedes estas visitaciones, ¿no? Primero era una membrana, así nada más, una capa, ¿no? Ahora este citotrofoblasto empieza a penetrar en el sincicio trofoblasto. Esa es otra etapa del desarrollo del trofoblasto. La primera etapa era la etapa lacunar de la formación del trofoblasto, ¿no? Y esto se llama ya la etapa trabecular de la formación del trofoblasto, porque se van a formar como trabeculas, ¿no? ¿Ya? Etapa trabecular de la formación del trofoblasto. Y vean ustedes también acá el mesodermo extraembrionario,
ya se han formado más espacios y se está delaminando, ¿no? Y finalmente se van a formar, todo esto se va a juntar, se va a formar acá un gran espacio y van a haber dos capas. Una capa pegada al citotrofoblasto, que es el mesodermo extraembrionario somático, y una capa pegada a la membrana exocelómica, ¿no? Que es el mesodermo extraembrionario visceral o esplácnico, ¿no? O esplácnico. Y va a quedar acá pues un gran espacio también, ¿no? Un gran espacio. ¿Ya? Eso se llama el celoma extraembrionario. Celoma extraembrionario. ¿Ya? Que se va a llamar también la cavidad coriónica, ¿no? Cavidad coriónica. ¿Ya? Muy bien, acá vean ustedes 12 días en otra imagen, ¿no? Ya se estableció la circulación uteroplacentaria, las digitaciones, ¿no? Del citotrofoblasto en el sincicio trofoblasto, ¿no? Y esto es lo que vimos anteriormente, ¿no? Todavía no se ha delaminado completamente, ¿no? No se ha producido la delaminación completa, ¿no? Mayor desarrollo del polo embrionario en el trofoblasto del polo embrionario y menos desarrollo del trofoblasto en el polo vegetativo. Y vean acá, ya está más definida, vean la circulación uteroplacentaria, ¿no? Esto ya es en el día, pues, 12, 13 ya de la segunda semana, ¿no? Se establece la circulación muy bien definida, ya está la sangre materna, está ingresando en el trofoplasto, ¿no? ¿Ya? Y se estableció la circulación uteroplacentaria, ¿ya? Las digitaciones de acá, del citotrofoblasto en el sincicio trofoblasto, y vean ustedes acá ya la delaminación del mesodermo extraembrionario, ¿ven? Acá, esta es la capa externa del mesodermo extraembrionario, el mesodermo extraembrionario somático, ¿no? El mesodermo extraembrionario somático, y esta es la capa interna de esa delaminación, es el mesodermo extraembrionario visceral o esplácnico, ¿no? Visceral o esplácnico, ¿ya? Cuando ya se forma esta estructura, ¿no? Esto que era el saco vitelino primitivo primario, se va a convertir en el saco vitelino secundario o definitivo, ¿no? El saco vitelino secundario definitivo, ¿ya? Y vean ustedes que esta delaminación no es completa, no es en todo alrededor, queda un espacio donde no se delamina completamente y hay mesodermo extraembrionario, ¿ya? Y este espacio es el que está conectando al embrión con el trofoblasto donde está desarrollando la placenta, esta parte, ¿no? Esto se llama el tallo de conexión, ¿no? El tallo o el pedículo de fijación, también se llama tallo de conexión o pedículo de fijación, futuro cordón umbilical, ¿no? Futuro cordón umbilical que va a conectar al embrión con la placenta, ¿no? Este es el pedículo de fijación, futuro cordón umbilical, ¿ya? Acá lo mismo, ven ustedes, sobre todo para recalcar lo del mesodermo extraembrionario, que empieza a hacerse espacios acá, ¿no? Hacerse espacios. Y acá se ve inclusive que está produciendo un estrangulamiento acá del saco vitelino primario, ¿no? Saco vitelino primario. Y esto, cuando esto se estrangula completamente, se separa de este saco vitelino y se forma se le llama un quiste exocelómico, esto de acá. Y esto va a ser el saco vitelino definitivo, ¿no? De acá, o secundario. 13 días, ¿no? Casi terminando ya la segunda semana, vean ustedes cómo es el panorama, ¿no? Cómo está el panorama a los 13 días. Vean ustedes, ya se estableció la circulación uteroplacentaria, las digitaciones, las trabéculas que van formando el citotrofoblasto en el sincicio trofoblasto, vean ustedes acá están claritos, ¿no? Esto viene a ser ya el inicio
de la formación de las vellosidades coriales. ¿Ya? Acá, las vellosidades coriales. ¿Ya? Y vean ustedes, acá ya pues se delaminó completamente, todo este espacio quedó, ¿no?, tremendo, parece un antro folicular, ¿no?, si lo comparamos pues con el folículo de Gram, ¿no? Acá tenemos el mesodermo extraembrionario somático, el mesodermo extraembrionario esplácnico o visceral. Y esta partecita que no se delaminó y conecta al embrión con el trofoblasto es el pedículo de fijación, futuro cordón umbilical, ¿no? Futuro cordón umbilical. Acá van a aparecer ya los vasos umbilicales, ya se convierte pues en cordón umbilical, ¿no? Cuando aparecen vasos umbilicales en ese mesodermo, ¿ya? Ven ustedes acá también que este mesodermo extraembrionario también empieza a penetrar, ven, en el citotrofoblasto, ¿no? Comienza a penetrar en el citotrofoblasto y es mucho más evidente en el polo embrionario. En cambio, en el polo aboembrionario prácticamente no hay estas digitaciones, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, como les dije, se forma este ya viene a ser el saco vitelino definitivo, ¿no? Y este estrangulamiento que se estaba haciendo, ¿no?, separa un pedazo de este saco vitelino primario y forma un quiste exocelómico, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el día 13, ¿qué encontramos?, ¿no? El celoma o cavidad extraembrionaria. ¿Cuál es el celoma o cavidad extraembrionaria? Todo este espacio que está entre la capa somática y la capa esplácnica. Todo este espacio es el celoma o cavidad extraembrionaria. ¿Ya? Esta celoma o cavidad extraembrionaria se va a convertir en la cavidad coriónica. En la cavidad coriónica. ¿Ya? La cavidad coriónica. Acá tenemos el quiste exocelómico, el saco vitelino secundario definitivo y las vellosidades coriónicas, en este caso se le dice secundarias, cuando el mesodermo ingresa en el citotrofoblasto, se le dice vellosidad corial secundaria. ¿Ya? Cuando solamente, ¿dónde está? Acá. Cuando solamente hay citotrofoblasto que penetra en el sincicio trofoblasto, ese es el inicio de la formación de la vellosidad corial. Se llama una vellosidad corial primaria, cuando hay cito y sincicio. Pero si este mesodermo penetra en el cito, como vemos acá, esto ya es una vellosidad corial secundaria. Cuando en este mesodermo aparecen vasos sanguíneos, eso se llama una vellosidad corial terciaria. ¿Ya? Vellosidad corial terciaria. Son las 3 etapas del desarrollo evolutivo de las vellosidades coriales, ¿no? Muy bien, entonces, ¿dónde está? Acá, vean este anillo acá con su flechita, ¿no? Dice, ¿qué es el corion? El corion está constituido por la capa somática del mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el sincicio trofoblasto. Todo ese conjunto se llama corion. ¿Ya? Corion. Ahora, el corion puede ser liso, como esto de acá, corion liso, calvo o leve, ¿ya? Y puede ser frondoso o velloso, porque acá se van a formar las vellosidades coriales, ¿no? ¿Ya? Es un solo corion todo, ¿ya? Es el mismo corion, pero en una parte desarrolla más, por eso se le llama corion frondoso o velloso, y en otra parte no desarrolla y más bien esto va a degenerar y se va a convertir más delgadito en una membrana nada más, en corion liso, calvo o leve, ¿no? Este corion se va a fusionar con esta membrana amniótica que va a crecer y crecer, ¿no? Y se forma el saco
corio amniótico, donde está el líquido amniótico y el embrión dentro, también, ¿ya? Entonces, corio, ¿ya? Muy bien, entonces acá tenemos ya el celoma extraembrionario y sus dos capas, pues, ¿no? El celoma extraembrionario, todo esto blanco, que va a ser luego la cavidad coriónica, ¿no? ¿Ya? Con su capa somática y su capa visceral o esplácnica, ¿no? Este es el quiste extracelómico, este es el saco vitelino definitivo, y acá tenemos el pedículo de fijación o tallo de conexión futura, cordón umbilical, ¿no? Futuro cordón umbilical. ¿Ya? Día 14, terminando ya la segunda semana del desarrollo, miren todas las conexiones que hay entre el blastocisto y el endometrio y el ovario. ¿Ven? ¿No? Entonces, al día 14, el embrión ya está implantado pues, en la capa compacta, ¿no? Acá hay una serie de interacciones entre el blastocisto y el endometrio y el ovario, en donde intervienen una serie de sustancias, como por ejemplo acá el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? Y acá vemos también que la gonadotrofina coriónica producido por el sincicio trofoblasto está actuando sobre el ovario, ¿no? Para que el cuerpo lúteo se mantenga y siga produciendo progesterona para que mantenga el endometrio receptivo, ¿no? Por otro lado, también sucede una serie de reacciones entre el blastocisto y el endometrio para que se produzca una tolerancia inmunológica. ¿Por qué? Porque el blastocisto es un cuerpo extraño, ¿no? Y como cuerpo extraño puede producirse pues un rechazo por parte de la madre, ¿no? Pero acá actúan una serie de interacciones que hacen que se produzca lo que se dice una tolerancia inmunológica y el organismo materno no rechace pues a este producto que se está implantando, ¿no? Como en este caso es un halo injerto, ¿ya? Un halo injerto, ¿no? Entonces ya en este día ya se está produciendo lógicamente más gonadotrofina coriónica, que puede ser detectable desde el 9º día. Vean ustedes en que ya se diferencia pues el trofoblasto en cito y sincicio trofoblasto, ¿no? Con métodos inmunológicos muy sensibles, ¿no? Ya puede detectarse ciertos niveles de gonadotrofina coriónica, inclusive antes de que se produzca el retraso menstrual, ¿ya? Pero habitualmente después uno se hace, las damas se hacen su análisis pues, después que tienen su retraso, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, y ya dijimos, este mantiene al cuerpo lúteo más o menos hasta las 10 a 12 semanas, tercer mes, ¿no? En el que ya este trofoblasto empieza a producir sus hormonas y ya no necesita del cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo empieza ya a degenerar y se convierte ya en cuerpo blanco o cuerpo albicans, ¿no? Final de la segunda semana, día 14, tenemos ya el panorama, así, ¿no? Tenemos acá el saco vitelino, ¿no? La cavidad amniótica, el epiblasto y el hipoblasto, el mesodermo extraembrionario, ¿no? La capa esplácnica o visceral, este es el mesodermo extraembrionario, la capa somática, este es el pedículo de fijación o el tallo de conexión. Cuando aparecen vasos sanguíneos, que van a ser los vasos umbilicales, se convierte ya en el cordón umbilical. Acá, ¿no? Acá tenemos el citotrofoblasto y el sincicio trofoblasto con la conexión entre los sinusoides maternos y las lagunas trofoblásticas, ¿no? Y acá tenemos lo que dijimos, pues el corium, ¿no? El corium, la capa somática del mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto, sincicio trofoblasto, corium. Hay dos tipos de corium. El corium frondoso, que es el que va a proliferar más y formar la placenta, el componente fetal de la placenta, y el corium liso, el que va a degenerar para formar el corium liso calvo leve, junto con la membrana amniótica, ¿no?
y forman en conjunto la membrana corio-amniónica, ¿no? Y así termina la segunda semana y entramos a la tercera semana del desarrollo, desde el día 15 hasta el día 21, que es el inicio del periodo embrionario, ¿no? El periodo embrionario, o también de la organogénesis, ¿ya? Y se llama también esta semana la semana del embrión trilaminar, bilaminar, epiblasto, hipoblasto, ¿no? Trilaminar porque tiene 3 capas, ¿no? 3 capas, ¿ya? Y tenemos acá, ¿qué vamos a ver acá en esta tercera semana? La aparición de la línea primitiva que indica el inicio, ¿no?, de la gastrulación, ¿ya? Es el inicio de la gastrulación. Para que haya gastrulación tiene que haber primero la línea primitiva, ¿no? ¿Ya? La gastrulación, que es la formación de las 3 hojas germinativas, ¿no? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿sí? La formación de una estructura que se llama la notocorda, otra que es el alantoides. En esta tercera semana se inicia pues el proceso de la neurulación, o sea, la formación del sistema nervioso, ¿ya? Formación del sistema nervioso, como el tubo neural, ¿ya? También en esta tercera semana aparecen unas estructuras, ¿no?, que se llaman los somites, que se va a diferenciar en tres subestructuras, ¿no?, que vamos a ver, los somites, a partir del cual se van a desarrollar pues músculos, huesos, ¿no?, la dermis, a partir de los somites, ¿ya? Se va a formar así como había un celoma extraembrionario, cuando se delamina el mesodermo intraembrionario, se va a formar un celoma intraembrionario cuando se delamina el mesodermo, la capa intermedia que se va a formar acá, ¿no? Entonces, cuando se delamina el mesodermo, se va a formar el celoma intraembrionario con las cavidades corporales, pues, ¿no? El abdomen, la cavidad pericárdica, la cavidad pleural, ¿sí? Se forman las cavidades corporales. ¿Ya? Vamos a tener el mesodermo somático, así como hay el mesodermo extraembrionario somático y visceral, acá también hay el mesodermo intraembrionario somático y visceral. Así como inicia su desarrollo también en esta tercera semana el sistema nervioso, también comienza a desarrollar el aparato cardiovascular, ¿no? Corazón y vasos sanguíneos. También, ¿ya? Luego también vamos a lo que mencionamos que comenzó a desarrollar finalizando la segunda semana, las vellosidades coriales, ¿no? En la tercera semana completan su desarrollo las vellosidades coriales, aparecen ya las secundarias y las terciarias, ¿no? Las vellosidades coriales secundarias y terciarias. Y empieza pues el periodo de la organogénesis, o sea, el desarrollo de los diferentes órganos, aparatos y sistemas, comenzando con sistema nervioso y aparato cardiovascular, ¿no? Eso en la tercera semana. ¿Ya? A partir ya de la cuarta semana en adelante empieza pues a desarrollar los diferentes derivados de estas 3 hojas germinativas. Pero los 2 primeros en desarrollar en esta tercera semana son sistema nervioso y cardiovascular y vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Cómo es el panorama? Vean, en el día 15, comenzando ya la tercera semana, ¿no? La implantación ya se ha completado, lógicamente. El blastocisto está incluido en la pared endometrial en su capa compacta, capa esponjosa y capa basal, ¿no? Es donde se implanta en la capa compacta, no es tan profunda, ¿no? Vean cómo está el endometrio, ¿no? El endometrio, como han visto, en la fase secretora es un endometrio pues, con glándulas tortuosas, dientes de serrucho, secretantes, con gran vascularización y celularidad en el estroma interglandular, ¿no? Entonces,
es la tercera semana de la semana de la gastrulación, o sea, de la diferenciación de las tres hojas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Por eso se le llama la semana del embrión trilaminar, ¿no? Y el inicio del periodo embrionario, ¿no? Y de la organogénesis. El periodo embrionario va desde la tercera semana hasta la octava semana, se le dice embrión, ¿no? Después de la octava semana, la novena semana, hasta las 38 semanas, se le llama feto, ¿no? Se le llama feto, ¿ya? Entonces, tercera semana del desarrollo, una característica de la tercera semana es la gastrulación, o sea, la formación del disco germinativo trilaminar, o sea, la diferenciación de las tres hojas germinativas, ¿no? Pero previo a la diferenciación es la aparición de esta estructura que se llama la línea primitiva sobre la superficie del embrión, que es esta de acá. Inicialmente el embrión es un disco plano, ¿no? Después, finalizando la tercera semana y ya comenzando la cuarta semana, este disco plano se hace tubular, ¿no? Y va adquiriendo ya una forma pues, más humana, ¿ya? Pero inicialmente es plano, así, ¿no? Como un disco, ¿ya? Entonces, lo primero que aparece en esta tercera semana es la línea primitiva, ¿no? En la parte posterior del disco aparece una depresión central, ¿no? Una depresión central, es la depresión central del epiblasto, ¿no? Es una depresión central del epiblasto, acá, ¿no? Se deprime, ¿ya? Y esta se llama la línea primitiva, ¿no? Esta línea primitiva que aparece pues en la tercera semana, ¿no? Y cumple su función y va a desaparecer después esta línea primitiva, ¿no? Al final de la cuarta semana, hacia la quinta semana, esta línea primitiva ya desaparece. ¿Ya? Desaparece. En algunas circunstancias, cuando quedan rezagos de esta línea primitiva, o sea, no desaparece completamente, se pueden formar malformaciones congénitas también en ese nivel, sobre todo en la parte distal de la zona pélvica, ¿no? En la zona pélvica se pueden formar unos tumores que se llaman teratomas sacrococcígeos. No son frecuentes, pero pueden formarse, ¿no? Como rezagos embrionarios de persistencia de esta línea primitiva, ¿no? Entonces, debe desaparecer pues, completamente, lógicamente, ¿no? Muy bien. Acá tenemos igual una vista de esta es la cavidad amniótica, el saco vitelino, esta es la superficie del epiblasto y acá está la línea primitiva, ¿no? la línea primitiva, ¿ya? Igual acá en este corte vemos nosotros la línea primitiva, ¿no? Todo esto de la línea primitiva. Acá tendríamos la parte distal, en la parte proximal o craneal, de esa línea primitiva se forma una nodulación, ¿no? Que se llama el nodo o nódulo de Hensen y que tiene una depresión. Este nódulo tiene una depresión que se llama la fosita primitiva también, ¿no? Entonces tenemos línea primitiva, nodo primitivo o nódulo de Hensen y la fosita primitiva, que es una depresión que aparece al centro de ese nódulo, ¿no? Vean ustedes acá que a partir de esta línea primitiva, células del epiblasto empiezan a penetrar, ¿no? Penetrar en profundidad en dirección del hipoblasto, ¿ya? En dirección del hipoblasto, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, es a partir de este epiblasto que se van a diferenciar las tres hojas germinativas, ¿ya? A partir del epiblasto, ¿ya? Entonces, estas células del epiblasto ingresan por la línea primitiva,
y van a desplazar a las células del lipoblasto y van a formar la capa de endodermo, ¿ya? La capa endodérmica. Las células que quedan entre el epiblasto y el endodermo van a formar el mesodermo, ¿no? Se desplazan, miren, lateralmente, cráneo, caudalmente, ¿no? Y forman el mesodermo, ¿sí? Y las células que quedan en la superficie, ¿no? Lo que era el epiblasto, va a formar pues el ectodermo, ¿no? Y de esa manera se forman pues las tres hojas germinativas a partir del epiblasto, ¿no? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. En este caso ya estamos hablando pues del embrión, ¿no? El embrión. Acá está el nódulo primitivo, la fosita primitiva, la línea primitiva. Igualmente vemos cómo se van penetrando las células del epiblasto para desplazar al lipoblasto y formar el endodermo, desparramarse, ¿no? Por acá, entre el epiblasto y el lipoblasto, para formar el mesodermo, y lo que queda en la superficie viene a ser el ectodermo, ¿no? Acá tenemos la línea primitiva. Igual, ¿no? Igual, lo mismo. Acá también tenemos, en este caso lo estamos viendo de cabeza. Acá tenemos la cavidad amniótica, que en las otras lo hemos visto arriba, pero igual es, ¿no? La línea primitiva acá, ¿sí? El mesodermo, acá se va a formar el endodermo y acá el ectodermo, ¿no? Ectodermo, mesodermo en rojo y en amarillo el endodermo, ¿no? Y esto ya, entonces, lo que es el proceso de la gastrulación, ¿no? La gastrulación. Una estructura importante que se forma también en esta etapa de la tercera semana del desarrollo es la notocorda, ¿ya? Esta estructura que se forma por delante de la línea primitiva, acá tenemos en la parte posterior el nódulo primitivo, la línea primitiva por delante del nodo de Hensen, por delante, y en sentido craneal se va a formar esta estructura que se llama la notocorda, ¿ya? Que tiene un proceso, ¿no? Un proceso, primero se forma a partir del nódulo primitivo, nódulo de Hensen, ¿no? Se van a desplazar células en dirección craneal hacia esta parte donde se encuentra la membrana bucofaringea, ¿no? En este disco embrionario va a haber dos membranas, la membrana bucofaringea cranealmente y en la parte caudal la membrana anal, ¿no? Membrana bucofaringea y membrana anal, ¿no? Entonces, este proceso notocordal, ¿no? Se desplaza desde el nodo de Hensen cranealmente hasta la membrana bucofaringea, ¿no? Y de este proceso notocordal se va a formar este es el proceso, el inicio de la notocorda. Hay una placa notocordal. Esta placa notocordal se va invaginando, ¿no? Y al final forma una estructura maciza, llega a ser una estructura maciza que viene a ser la notocorda, ¿no? En el centro, ¿no? Y por delante de la línea primitiva, ¿no? Entonces, acá están las células que se imaginan a través de la fosita primitiva, ¿no? Se dirigen hacia la lámina precordal o donde está la membrana bucofaringea, forman una prolongación de la fosita primitiva en dirección cefálica, ¿no? Acá. Acá está la fosita, por acá se forma toda esta prolongación que es el proceso notocordal, ¿no? El proceso notocordal, ¿ya? Y esto, esta es la vista lateral, está en el centro, ¿no? En el centro, acá está el ectodermo, acá está el endodermo, acá está el mesodermo, ¿no? Y en el centro, ¿ya?
que es un derivado del mesodermo, ¿no? La notocorda. ¿Ya? Desperdició mi tiempo. Desde el nódulo primitivo hasta la lámina precordal o la membrana bucofaríngea, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones de esta notocorda? Tiene varias funciones, miren ustedes. Define el eje longitudinal del embrión, ¿no? Define el eje longitudinal porque va pues desde la parte cefálica hasta la caudal, ¿no? Define el eje longitudinal del embrión, es inductor del desarrollo del sistema nervioso. Para que desarrolle el sistema nervioso, previamente tiene que haberse formado la notocorda, ¿no? La notocorda induce al ectodermo, que vemos acá, ¿no? La notocorda induce al ectodermo para que en este ectodermo se diferencie una zona que se llama la placa neural. Y a partir de la placa neural empieza a desarrollarse pues ya el sistema nervioso, el tubo neural, ¿ya? Entonces, inductor del desarrollo del sistema nervioso, inductor del desarrollo del esqueleto axial, o sea, de la columna vertebral, también, ¿no? Es la base, la notocorda, para el desarrollo de la columna vertebral, del esqueleto axial. Por otro lado, contribuye a la formación de los discos intervertebrales, ¿no? Y también, así como puede quedar rezagos de la línea primitiva y, ¿no? Forma el teratoma sacrococcigio, en este caso también puede quedar un rezago, normalmente desaparece toda la notocorda, pero puede quedar un rezago embrionario en el adulto, ¿no? Que es el núcleo pulposo del disco intervertebral, ¿no? Entre vértebra y vértebra, ¿no? Hay un disco intervertebral, y en la parte central de ese disco intervertebral queda este núcleo pulposo, que es el rezago de lo que era pues toda la longitud de la notocorda, ¿no? Entonces, este núcleo pulposo puede tener una importancia clínica porque a veces se hernia, ¿no? Y se produce la hernia del núcleo pulposo y produce pues un dolor intenso en la zona de la columna donde se ha producido esa herniación del núcleo pulposo, ¿no? Entonces, pero normalmente va degenerando, ¿no? Pero puede quedar un rezago embrionario, ¿no? El núcleo pulposo. Esto es importante también, que inicialmente, cuando se va formando la notocorda, ¿no? Acá ven, esta es la fosita, el nódulo de Hensen con la fosita primitiva. Inicialmente puede haber una conexión, vean acá, ¿no? Puede haber una conexión entre la cavidad amniótica y el saco vitelino. Vean esto. Esta conexión se llama el conducto neuroentérico, ¿no? Conducto neuroentérico, ¿ya? Ese conducto neuroentérico comunica la cavidad amniótica con el saco vitelino, ¿no? Pero ya cuando se forma completamente la notocorda, se cierra ese conducto, ¿no? Y ya se pierde esa comunicación entre la cavidad amniótica y el saco vitelino, ¿ya? Conducto neuroentérico, ¿sí? La tercera semana, como dije, es la etapa de la neurulación, el inicio del desarrollo del sistema nervioso inducido por la notocorda, ¿no? Entonces acá tenemos la notocorda, induce a este ectodermo que está adyacente, ¿no? Y se diferencia acá la placa neural. La placa neural se deprime, forma un surco neural, se sigue deprimiendo, forma un canal neural y luego se cierra y se forma el tubo neural, ¿no? Se forma el tubo neural, que es el inicio ya pues del desarrollo de lo que es el encéfalo y la médula espinal, ¿ya? Entonces todo esto ocurre ya más o menos a mediados de la tercera semana. En el día 18 más o menos empieza este proceso de la neurulación, ¿ya? Eso ya se va a ver cuando se haga pues embriología del sistema nervioso, ¿no?
Otro de los desarrollos que se inicia en la tercera semana, junto con sistema nervioso, es el aparato cardiovascular, que también vamos a hacer de acá dentro de 2 semanas, ¿no? O sea, el desarrollo del corazón, sistema nervioso es a partir del ectodermo, ¿no? Del ectodermo, ¿ya? Y el corazón es del mesodermo, ¿ya? Sobre todo del mesodermo lateral, ¿ya? Y igualmente en esta tercera semana se van formando, se van desarrollando los vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos, ¿ya? Hay 2 procesos diferentes que se llaman la vasculogénesis y la angiogénesis, ¿ya? Vasculogénesis, los grandes vasos; angiogénesis, las ramas colaterales, las ramificaciones, ¿ya? Entonces, la vasculogénesis, por ejemplo, la aorta, ¿no? La aorta, la vena cava, los grandes vasos, ¿no? Entonces, se forman por un proceso de vasculogénesis que consiste en la aglutinación de islotes sanguíneos, ¿no? Islotes sanguíneos formados por angioblastos, ¿ya? O hemangioblastos también se les dice, ¿no? Hemangioblastos. Entonces, por ejemplo, acá, vean ustedes, acá se está formando pues el tubo neural y lateralmente aparecen estos islotes, ¿no? Formados por angioblastos o hemangioblastos, estos de acá, ¿no? Estos van a juntarse y se van a formar acá pues la aorta. Inicialmente hay las 2 aortas, ¿no? Derecha e izquierda, después se fusionan y forman una aorta única, ¿no? Entonces, la aorta, por ejemplo, se forma por un proceso de vasculogénesis, por la conglutinación de islotes de angioblastos. En cambio, la angiogénesis es el crecimiento y ramificación de los vasos ya existentes, o sea, las ramas de la aorta se forman por angiogénesis, o de los otros grandes vasos, ¿no? Por angiogénesis. Entonces aparecen islotes sanguíneos en el mesodermo, ¿no? Sobre todo en la pared del saco vitelino y laterales al tubo neural, constituido por hemangioblastos. A partir de estos hemangioblastos se van a formar los vasos sanguíneos, ¿no? Y las células madre hematopoyéticas. ¿Ya? Acá dice, los hemangioblastos periféricos se aplanan y forman la pared del vaso, el endotelio vascular, ¿no? Y los hemangioblastos centrales forman las células madre hematopoyéticas, ¿no? De las cuales se van a diferenciar los leucocitos, las células rojas y las células blancas. El mesodermo se divide en 3 zonas. El mesodermo. Acá tenemos ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Silencio, no conversen. Ya. Entonces, el mesodermo se diferencia en 3 partes. La que está más hacia la línea media, ¿no? Forma el mesodermo paraxial. A partir de este mesodermo paraxial es que se forman los somites que mencionamos al comienzo, ¿no? Que van a formar acá pues músculos, huesos, articulaciones, la dermis, ¿no? A partir del mesodermo paraxial, ¿ya? Luego tenemos el mesodermo intermedio, que está relacionado sobre todo con el sistema urogenital, riñones, ¿no? Y aparato genital, el mesodermo intermedio. Y lateralmente tenemos el mesodermo lateral. Este mesodermo lateral también se delamina, ¿no? Se divide en 2 ramas, ¿ya? Que van a formar pues la hoja somática y la hoja parietal del mesodermo intraembrionario, que va a formar el celoma intraembrionario. Así como hay celoma extraembrionario que vimos que va a formar la cavidad coriónica, acá se forma el celoma intraembrionario, o sea, la cavidad abdominal, la cavidad torácica, ¿no? El pericardio, la pleura, ¿no? Se va a formar a partir de este celoma, ¿no? Intraembrionario,
acá está a propósito del celoma intraembrionario, ¿no? Del mesodermo lateral se van a formar dos capas, se van a diferenciar dos capas, ¿ven? Se diferencian dos capas, ¿ya? Ya a fines de la tercera semana y cuarta semana se produce el proceso de la tubulación del disco embrionario, de lo que era plano, se va a hacer tubular. Acá se está presentando los pliegues laterales, hay pliegues laterales y cefalocaudales, ¿no? Cuando esos pliegues laterales se pronuncian más, ven ustedes acá, ¿no? Este mesodermo lateral acá, acá del que está delaminado, ¿no? Va a formar esta hoja de acá, va a formar la hoja somática o externa, y esta parte de acá va a formar la hoja esplácnica o visceral, ¿no? La hoja esplácnica o visceral del celoma intraembrionario. Acá vemos igual, en rojo tenemos el mesodermo, la notocorda, algunos le llaman también el mesodermo axial, ¿no? Mesodermo axial, ¿sí? Algunos, pero generalmente hablamos de paraxial, intermedio y lateral, ¿no? Acá está la delaminación del mesodermo lateral, ¿sí? Igual. Esto es una vista frontal, vean ustedes, acá tenemos la cavidad amniótica, el saco vitelino, acá tenemos el mesodermo, acá los pliegues laterales que se van a ir pronunciando, ¿no? Los pliegues laterales se van a ir pronunciando, ¿ya? Y luego van a formar acá el celoma intraembrionario. Acá están, vean los pasos, se va pronunciando más los pliegues laterales, se va pronunciando más, acá tenemos, este es un mesodermo, este va a ser el mesodermo somático y este va a ser el mesodermo esplácnico o visceral, ¿no? Acá está, ¿eh? Mesodermo somático, mesodermo esplácnico, y acá ya quedó completamente ya dividido, ¿no? Completamente dividido. Entonces tenemos un mesodermo somático y un mesodermo esplácnico o visceral, ¿no? Y esta es la cavidad, es el celoma, ¿no? El celoma intraembrionario. Acá también todo esto es una sola cavidad, pero después esa cavidad única se va a dividir, ¿no? En cavidad abdominal y en cavidad torácica, ¿no? ¿Por qué se divide? Por el diafragma, ¿no? Por la aparición de esta estructura que es el diafragma, también de origen mesodérmico, ¿no? Entonces tenemos cavidad abdominal, cavidad torácica, ¿no? Inicialmente también la cavidad torácica es una sola, y después ya se divide pues en la parte de la cavidad del pericardio, ¿no? La cavidad pericárdica y la cavidad pleural también, se divide el tórax en dos, ¿no? También. Y en esa división ya aparecen una serie de pliegues y membranas que van a dividir la cavidad torácica, ¿no? En cavidad pleural y cavidad pericárdica. La cavidad pericárdica, inicialmente solamente la cavidad pericárdica, uno solo, ¿no? Porque primero se forma el corazón, ya dijimos, en la tercera semana, ¿no? Los pulmones aparecen recién en la cuarta semana en adelante. Entonces, inicialmente hay una sola cavidad que se llama cavidad pericárdica. Luego aparecen unos pliegues pleuropericárdicos, ¿no? Esos pliegues se fusionan, forman la membrana pleuropericárdica, ¿no? Y se separa pues ya la cavidad torácica en una cavidad pleural donde se alojan los pulmones y una cavidad pericárdica donde está el corazón, ¿no? Y el celoma intraembrionario, que es uno solo, se divide pues en tórax y abdomen por el diafragma, ¿no? Por la aparición del diafragma también, ¿ya? Muy bien. En esta tercera semana también se desarrollan los somitas, dijimos, a partir de, ¿dónde? Del mesodermo paraaxial,
¿no? Del mesodermo paraxial, ¿ya? Entonces acá tenemos el tubo neural que ya se formó en la tercera semana, ¿no? Y continúa su desarrollo en la cuarta semana, ¿no? Entonces acá los somitas aparecen ya a fines de la tercera semana. Terminando la tercera semana, ¿no? Aparecen los somitas. Y en sentido céfalo-caudal van apareciendo más o menos 3 pares por día, ¿no? En forma de unas condensaciones o agrupaciones cúbicas, ¿no? De células que originan gran parte del sistema músculo-esquelético, dijimos, ¿no? Va a originar de estos somitas, se van a formar músculos, huesos, articulaciones, ligamentos y también la dermis, ¿no? La dermis. La epidermis es el ectodermo, la dermis y la hipodermis es el ectodermo, ¿no? Se forman a partir del mesodermo paraxial, ¿no? En sentido cráneo-caudal, a cada lado del tubo neural, ¿no? Al final más o menos de la quinta semana hay alrededor de 42 a 44 pares de somitas, ¿no? 42 a 44 pares de somitas. Esta es la distribución occipital, cervical, torácico, ¿no? Lumbar, sacro y coxígeo. Bueno, ya, ¿no? Y de esos 42 a 44 pares, al final no quedan solamente 37 pares porque desaparecen algunos occipitales y coxígeos también desaparecen y finalmente quedan 37 pares, ¿no? De estos somitas se van a diferenciar en 3 partes, vean ustedes, somitas: dermátomo, miótomo y esclerótomo. Dermátomo, miótomo, esclerótomo. Del dermátomo, ¿no? Se va a originar la dermis y la hipodermis de la piel. Dermis e hipodermis. La epidermis es el ectodermo, ¿no? Del miótomo, músculo, pues musculatura esquelética de la pared corporal. Y del esclerótomo, huesos, articulaciones, ligamentos, ¿no? Derivados entonces de los somitas, ¿no? De los somitas. Acá tenemos las vellosidades coriales que hemos mencionado y lo vamos a repetir cuando hagamos placenta, ¿no? Cuando hagamos placenta vamos a ver esto también. Entonces dijimos citotrofoblasto y sincicio-trofoblasto, vellosidad corial primaria, ¿no? Citotrofoblasto y sincicio-trofoblasto, vellosidad corial primaria, 12 a 14 días, terminando la segunda semana, ¿no? Comenzando la tercera semana, el mesodermo extraembrionario que mencionamos penetra en el citotrofoblasto y cuando encontramos esta estructura ya es una vellosidad corial secundaria, ¿no? Secundaria. Y cuando en la tercera semana aparecen los vasos sanguíneos que hemos mencionado ya en el tejido conectivo, esta vellosidad corial, ya terminando la tercera semana, se llama vellosidad corial terciaria, ¿ya? Entonces tenemos la evolución del desarrollo de las vellosidades coriales, primaria, secundaria y terciaria, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las vellosidades coriales? Es que por las vellosidades coriales, por estos vasos sanguíneos, ¿no? Por estos vasos sanguíneos va a llegar la sangre desoxigenada del embrión y del feto, ¿no? Llega la sangre desoxigenada y en los espacios intervellosos se va a producir el intercambio gaseoso, ¿no? El intercambio gaseoso, una vez ya oxigenado, regresan por los vasos vellositarios hacia el embrión o hacia el feto, ¿no? Entonces, de acá, en las vellosidades coriales, va sangre embrionaria o fetal, y en los espacios intervellosos hay sangre materna, ¿no? ¿No conversan? ¿Están conversando de las vellosidades o de otros? Ah, ya. Bueno, entonces, los derivados de las hojas germinativas, ¿no?
tenemos acá ectodermo, sobre todo aquellos que nos ponen en contacto con el exterior, ¿no? La epidermis, como hemos mencionado, y sus derivados, ¿no? Los pelos, las uñas, glándulas sudoríparas, las glándulas mamarias, también son derivados del ectodermo, ¿ya? El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, también es un derivado del ectodermo, del neuroectodermo, ¿no? Y los órganos sensoriales que se encuentran en los órganos, pues, de los sentidos, ¿no? En la vista, en el olfato, ¿no? En la audición, también se originan del ectodermo, ¿ya? La glándula hipófisis, ¿no? Tanto la neurohipófisis como la adenohipófisis, aunque sí tienen un origen diferente, pero son derivados ectodérmicos también. La médula adrenal, el esmalte de los dientes, o sea, de lo que es la corona dental, la parte externa, ¿no? El blanquito, ¿no? Lo blanco, la parte externa, ese es el esmalte, pues, ¿no? Acá está, esto de acá, toda esta superficie viene a ser el esmalte, ¿no? Todo lo que se ve es la corona, ¿no? Sacamos el esmalte y queda la dentina, ¿no? ¿Ya? La dentina es mesodermo, el esmalte, esta parte blanca y dura, es ectodermo. El cristalino también, el cristalino, ¿ya? Se origina del ectodermo, ¿ya? El ectodermo, así como la hipófisis, ¿no? La neurohipófisis deriva del infundíbulo de uno de los vesículas encefálicas, del diencéfalo, ¿no? Del infundíbulo del diencéfalo, ¿no? Y la adenohipófisis también del ectodermo del techo de la boca, se llama la bolsa de Rathke, ¿no? También es del ectodermo, ¿no? Derivados del mesodermo, lo que mencionamos de los somitas, lo que derivan de los somitas, ¿no? La dermis, hipodermis, vasos sanguíneos, las superficies que cubren las cavidades corporales, ¿no? Peritoneo, pleura, pericardio, todos son mesodermo, músculos, huesos, cartílagos, tendones, ¿no? En este caso, el ectodermo es la médula, el mesodermo es la corteza adrenal, el esmalte es el ectodermo, la dentina es el mesodermo, corazón, riñones, aparato reproductor, masculino, femenino, ¿no? También es mesodermo. Vasos, también, el vaso, también, ¿no? Mesodermo. Y derivados del ectodermo, ¿no? Sobre todo, principalmente el revestimiento epitelial del tracto respiratorio, del tracto digestivo, de la parte auditiva, el tubo auditivo, del endodermo, sobre todo la que forma la cavidad timpánica, ¿no? Y la trompa de Eustaquio, derivan del endodermo, cavidad timpánica y trompa de Eustaquio, la vejiga, la uretra, es endodermo. Igualmente hígado, vesícula, páncreas, ¿no? Y bueno, timo, amígdalas, glándulas paratiroides, tiroides, derivados del endodermo, ¿no? Y acá vemos ya un panorama de cómo está el embrión. Pues miren acá lo que mencionamos, ¿no? El corion liso, calvo o leve es donde no desarrolla el corion. Y donde desarrolla la placenta es el corion frondoso o corion velloso. Acá. ¿Sí? Muy bien. Y acá vemos, también vean ustedes, acá está ya la cavidad amniótica, vean ustedes, ya está envolviendo, pues, el embrión ya está dentro de la cavidad amniótica, con el líquido amniótico. Esta es la cavidad coriónica que hemos mencionado, ¿no? Entonces, esta viene a ser la membrana amniótica y todo esto viene a ser el corio. Al final esto degenera y se convierte en una membrana como esta, ¿no? La cavidad coriónica desaparece y esta membrana amnios se fusiona con el corion y forma la membrana corioamniótica
donde va a estar el líquido amniótico y el embrión y luego el feto. ¿Ya? Entonces, así se va. Y luego tenemos acá estas estructuras, miren, el saco vitelino va a ir regresionando, al final desaparece, ¿no? Al final desaparece el saco vitelino, ¿no? Igual otra estructura que ya se va a ver cuando se hable de aparato digestivo, que es el alantoide, también va desapareciendo, ¿no? Ahí tenemos la cavidad amniótica, la cavidad coriónica, el amnios, el corion, ¿no? El alantoides, que también va a desaparecer el alantoides y va a quedar incluido a veces como un rezago en el cordón umbilical, y el saco vitelino también regresiona y a veces queda incluido en la superficie fetal de la placenta también, ¿no? Y ya esta es la vista panorámica a las 4 semanas, implantado en el fondo uterino, en la línea media, en la cara posterior, ¿no? Esto que está envolviendo al saco viene a ser la decidua capsular. Todo el resto del endometrio es la decidua parietal. Y lo que está adentro, ¿no? Lo que está adentro, ¿no? Junto con el trofoblasto que está bien hipertrofiado con el corion frondoso, viene a ser la decidua basal, ¿no? La placenta está formada por dos componentes. El componente fetal es el corion frondoso y el componente materno de la placenta es la decidua basal. Está adentro, ¿no? No se ve. Esto va a ir creciendo y va a ocupar luego toda la cavidad, pues, ¿no? ¿Ya? Y esto ya es conocido para ustedes, ¿no? Muy bien, entonces ahí termina la tercera semana. ¿Ya?